Hola, muy buenos días y bienvenidos a WeContract. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y esperamos que los contenidos que os hemos preparado para esta sesión os gusten. Hoy hablaremos de la evolución del diseño del estadio contemporáneo y de la proyección internacional en el sector deportivo. Y para hablarnos en profundidad sobre este tema, hoy nos acompaña Gaia Pellegrini, que es directora de comunicación del estudio L35 Architects, que nos va a presentar 7 proyectos emblemáticos del estudio, destacando principalmente el nuevo estadio de Gran Canaria, el Santiago Bernabéu en Madrid, y a través de ellos nos mostrará cómo la arquitectura de los estadios integra perfectamente tecnologías, sostenibilidad, diseño y la experiencia del usuario. Así que muchísimas gracias, Gaia, por haber aceptado nuestra invitación. Hoy también nos acompaña Josep Monti, que es el presidente de Hub 23, organizadores del Sport World Congress, que en esta sesión nos hablará de cómo las zonas VIP y las zonas hospitality de los estadios se han convertido en una tendencia global y en una oportunidad para el sector contract. Además, también nos va a presentar la edición 2026 del Stadium Forum Congress, que se va a celebrar en el marco de la Barcelona 2026, capital mundial de la arquitectura, donde se reunirán diferentes expertos internacionales para debatir sobre el futuro de las infraestructuras deportivas. Así que muchísimas gracias, Josep. Y también nos acompaña Ángel Guimerà, que es área manager de Marazzi, que es una de las empresas que colaboran en el espacio y que nos va a presentar diferentes soluciones también para esta tipología de proyectos. Así que muchísimas gracias. Cuando terminen sus intervenciones podréis realizar todas vuestras preguntas, haremos una mesa de debate y luego ya daremos paso a nuestro Coffee Networking en nuestra sala de materiales. Ahora, por eso, antes de empezar, os voy a explicar muy brevemente quiénes somos y qué hacemos en WeContract para los que no nos conozcáis y los que sea la primera vez que venís a nuestro espacio. Yo soy Mafalda Segué, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 14 empresas. Son 14 empresas diferentes y complementarias y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Es un espacio para que podáis venir a preparar proyectos, venir con vuestros clientes. Es un espacio de inspiración y podéis utilizar todos nuestros espacios, material lab, espacios expositivos, y además podéis ver más de 40 categorías de producto aplicadas en ellos. Así que bueno, espero que nos visitéis muy a menudo. Y ahora os nombraré un poco las 14 empresas que colaboran para que tengáis también esta visión global, porque yo creo que la mayoría de ellas ya también las debéis conocer. Tenemos a Bari Perfil, que son pavimentos revestimientos, Busper Carpintería Industrial, Carimbisa Carpinterías de Madera para exterior e interior, Decosan Mobiliario de Baño, Hansgrohe Axor, griferías complementos, Inclás Mobiliario, Luxes Iluminación, Marazzi Revestimientos para pavimentos porcelánicos, Noela Market Perfilerías de poliestireno, polímeros, Saint Honoré Contract, revestimientos vinílicos, papeles decorativos, sonoabsorbentes, Zona Arauco, fabricantes de materias primas, SPLs, melaminas, Tarimatec, revestimientos técnicos para exteriores y pavimentos, BF Tiradores y Cenio, que es nuestra empresa de domótica, para que veáis que más o menos tenemos una cobertura de unos 360 grados dentro de lo que sería la tipología también de proyecto Hospitality. Y para terminar, también explicaros que WeContract es un proyecto promovido y gestionado por Ambit Cluster, que lo que hacemos desde Ambit Cluster es promover proyectos colaborativos de innovación para internacionalizar a las empresas. Tenemos este showroom de WeContract, otro showroom en Madrid muy similar, que es DoContract, el evento de referencia que celebramos una vez al año, que es Interiotel, que un año lo hacemos en Madrid y otro año en Barcelona. Y luego tenemos la plataforma HiContract, que es una plataforma donde podéis encontrar también más de 12.000 productos ya preparados para los proyectos Contract Hospitality, la Hi Magazine que está dentro de HiContract, donde podéis encontrar entrevistas, presentación de proyectos, podéis presentar vuestros propios proyectos porque es una plataforma gratuita y tiene mucha visibilidad porque es para todos los profesionales de habla hispana. Y ya por último,
nombraros nuestro último proyecto que está en el piso de abajo, en el entresuelo, y que si luego lo queréis ir a visitar, también encantada os lo puedo mostrar, que es un espacio también pues, donde se harán formaciones, charlas, y es un coworking. Así que, bueno, bienvenidos a WeContra, que ahora sí ya daremos paso a la presentación y empezaremos con Gaia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mafalda, y también Giuseppe para poder organizar esto. Es verdad que te envié el resumen de la charla hace un mes y hace 2 semanas descubrimos de haber ganado otro estadio, así que van a ser 8 proyectos y no 7, y al final me voy a concentrar también en el último que ganamos, pero bueno, esto lo voy a dejar al final. Es una primicia. Eso es. Sí, de hecho, vamos a lanzar nota de prensa hoy, que luego me iré corriendo, pero bueno, sí, sois los primeros a saber de qué va este proyecto, hasta antes de la prensa. Y muchas gracias para invitarnos a L35 a hablar de estadios, porque es verdad que los arquitectos cada vez comunicamos más, cada vez yo pienso que también comunicamos mejor, pero el estadio sigue siendo una tipología que de alguna manera parece un poco hostil dentro de las ciudades. Son estas grandes infraestructuras que no se sabe muy bien, pero han aterrizado en el tejido urbano, y con las cuales, claro, si no somos muy de fútbol, es como que nos cuesta un poco empatizar con ellas, de llegar a tener un punto en común. Entonces, el objetivo de mi charla de hoy, porque no va a ser una charla muy técnica, yo soy arquitecta, pero me dedico más a la comunicación, pero no quiero hablaros solamente del proyecto del estadio, pero quiero hacer un poco de lo que nos gusta tanto a los que intentamos hacer comunicación, que es el storytelling que está detrás de esto. Entonces, mi objetivo es cambiar esta percepción que tenemos del estadio, de los estadios, para ver que sí tenemos algo en común con ellos, ¿vale? Y para hacer esto voy a empezar desde un poco más lejos, voy a empezar desde la fundación del despacho del E35, no solamente porque, claro, a nivel corporativo yo soy la primera que siempre insiste a los socios de, por favor, contar también lo que hacemos para que la gente se haga una idea general, pero en este caso pienso que realmente es necesario para que entendáis no solamente cómo se tiene, bueno, no cómo se tiene, pero cuáles son las características del estadio contemporáneo, sino también como un despacho como L35, que no son estos despachos corporativos anglosajones gigantes, pero ha llegado hoy en día a hacer estadios, ¿vale? Entonces empezamos, bueno, esto fue el primer logo. No sé si alguien sabe qué significa L35. A ti no te lo voy a preguntar, Fernando. Bueno, pues es Plaza Letamendi 35, que de hecho está aquí detrás. Entonces esto lo cuento porque, claro, siempre los 3 fundadores, que aquí vemos en una de las primeras fotos, siempre pusieron el contexto antes de la autoría. En un momento donde los arquitectos siempre ponían su apellido a los despachos, ellos realmente ya desde el principio se reconocían como un equipo de arquitectos que proyectaba. Y entonces tenemos un concepto y luego tenemos este segundo concepto, que es la colaboración. Toda la arquitectura al final nunca depende de una sola persona, sino que depende siempre de un equipo de personas. Y tanto es que este despacho, que lo habían llamado el submarino, porque realmente la altura era algo absolutamente ridículo. Ya de hecho, donde veis esta parte en diagonal están los pies de la persona de arriba. Aquí en este momento estaban trabajando en 5 personas, pero lo habían proyectado para 20 personas. ¿Vale? Y bueno, tampoco era tan loca como idea, porque es verdad que hoy somos casi 200 personas trabajando en el E35. Aquí tendrían que aparecer muchas más, ¿vale? Pero he puesto solamente los socios de momento, que son 23. Están repartidos un poco entre las 10 sedes que tenemos por el mundo. Tenemos también la suerte que al final se ha ido equilibrando también hombres y mujeres, la verdad de una manera bastante natural. Y entonces esto, para nosotros la colaboración es algo fundamental sin la cual podríamos hacer los proyectos. Y entonces voy a insertar una tercera componente que nos viene muy bien también para hablar de estadios, que es la complejidad. Porque claro, cuando se empieza un despacho normalmente estamos acostumbrados a ver proyectos de residenciales o proyectos de oficinas, pero el primer proyecto de L35, de estos 3 estudiantes que veíais allí, que se habían conocido en la universidad, que eran amigos, pues toma ya, lo primero que ganan y lo primero que construyen es la Universidad Politécnica de Valencia,
¿Tenían experiencia previa en construir universidades? No. ¿En algo cultural? Tampoco. Pero desde el principio sí que estaban enamorados de los retos. Esto que también ahora, en la época de la inteligencia artificial, le damos tanta importancia, que es el design thinking, esto era lo que sabían desarrollar estas 3 personas y hoy en día lo extendemos a todo el equipo. Y bueno, la verdad que fue un proyecto muy vanguardista, con muchos espacios comunes, áreas sociales por la época. Y claro, entonces desde allí ya pues, nos habíamos viciado a esto de los retos y la complejidad fue algo que siempre pervadió nuestros proyectos. Ahora sí que paso un poco la parte corporativa, pero van a ser 3 slides, ¿vale? Pero esto nos ha permitido desarrollar desde el urbanismo, entonces tenemos barrios enteros. Por ejemplo, esto arriba a la izquierda es Nueva Cairo, que es, bueno, no sé si sabéis qué está pasando en Egipto, que han movido la capital administrativa fuera del Cairo, entonces ahí estamos haciendo muchos desarrollos que intentamos que sean lo más mixto y lo más sostenible posible. Hay el puerto de Toulon, que es una ciudad que le pasó lo mismo que a Barcelona, que daba completamente la espalda al mar porque tenía una zona militar, y entonces ganamos el primer premio para revertir un poco este sistema. Está bloqueado por temas políticos, como mitad de nuestros proyectos en Francia, pero bueno, hasta allí. Y luego también tenemos la arquitectura, desarrollamos todas las tipologías, menos la hospitalaria. Sobre todo, en general nos hemos especializado a lo largo del tiempo en comercial. Y esto me gusta mencionarlo porque, más que comercial en sí, nosotros nos gusta definirnos como arquitectos de flujos, ¿vale? De grandes cantidades de personas. Entonces, hicimos el primer centro comercial, Baricentro, en el 80, que fue el primero de España. Luego ya el concepto anglosaxón del comercio se nos quedó un poco corto, entonces explotamos esta caja de zapatos, hicimos La Maquinista, ¿vale? Un centro abierto que realmente ya se pensó también para conectar con las vías del tren, cosa que ahora los arquitectos que están siguiendo el proyecto están haciendo muy bien también. Y Glorias, que fue también el primer proyecto que dio espacio para que pasara este proyecto tan bonito de Glorias como lo conocemos hoy. Pero el centro comercial de Glorias, ya en un momento que estaba rodeado de la rotonda, de edificios muy cerrados en sí mismo, ya intentaba como buscar esta apertura. Y luego también interior design. Y entonces, claro, nosotros no habíamos hecho nunca estadios, pero sí que veníamos de una expertise de pues, saber hacer el comercial, de saber hacer estaciones, porque también las estaciones, no digo que se hayan transformado en centros comerciales, pero para hacer bien el comercio hay 2 opciones. O llevamos los flujos a nuestros centros, o llevamos los centros a donde están los flujos. Y entonces allí tenemos las estaciones de hoy en día. Y entonces, toda esta expertise, también las oficinas, los hoteles, grandes áreas funcionales, sí que las teníamos muy en la cabeza cuando en 2012 se abre el concurso para hacer el estadio de la Santiago Bernabéu, o Bernabéu ahora solo porque acaban de cambiar la marca. Entonces, esto es el primer croquis conceptual que hizo Ernesto, uno de nuestros socios, en el aeropuerto, volviendo de una reunión con GMP, que claro, nos asociamos con una empresa que sí que había hecho estadios, porque si no tampoco llegábamos, y Rivas y Rivas también. Y entonces, todos estos conceptos sí que marcaron el Bernabéu desde el principio. Y entonces, para hacer un estadio, sobre todo cuando antes no has hecho otros estadios, pasan 2 cosas. Primero, haces un benchmarking, ¿no? Lo que hacemos con todos los proyectos, y entonces miramos qué están haciendo los demás. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Qué es lo que funciona? En el caso de estadio, miramos muchos países anglosaxones porque tienen una visión del fútbol que es mucho más desarrollada. Vas a ver un partido de fútbol no solamente para los 90 minutos, sino para pasarte una experiencia que dura todo el día. Pero ¿qué pasará en 20 años? ¿Qué pasará en 50? ¿Qué pasará en 100? Porque al final la arquitectura y la construcción, sobre todo, va muy lento, pero ya vemos que las costumbres humanas evolucionan muy rápido y sobre todo en los últimos 20 años ya ni os digo. Entonces, vamos a volver atrás. Bueno, ya veis un poco a dónde voy a terminar, pero bueno, esto va a ser lo más atrás que vamos a ir. Bueno, un poquito más porque realmente vamos a ir a Grecia, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la historia del estadio? Es decir, estas macroestructuras, ¿cómo han empezado? Miramos hacia atrás para ver también qué va a pasar en el futuro.
¿vale? Y entonces, el primer estadio de la historia. Lo vamos a analizar desde dos puntos de vista, el punto de vista arquitectónico y el punto de vista urbanístico, ¿vale? Desde el punto de vista de la arquitectura eran estructuras muy sencillas. De hecho, esto es mucho más complicado de lo que es, ¿vale? Porque era solamente tierra batida y un césped. Y luego, a nivel urbanístico, estaba en las afueras de la ciudad, estaba en la zona de los dioses, ¿no? Cerca de los templos, porque eran los juegos de los dioses, ¿vale? Entonces ahora os haré un pequeño recorrido de todos estos estadios hasta llegar a lo que pensamos, a lo que retenemos que sea el estadio contemporáneo. Entonces, vale, esta es Grecia. Luego llegan los romanos, los mejores haciendo marketing de toda la historia. Y entonces dicen, vale, perfecto, este concepto nos encanta, lo vamos a utilizar para representar el sistema de gobierno, para representar el Estado. Y entonces, claro, estamos en un ambiente de materiales, en un templo de los materiales, y entonces lo primero que entienden es, vale, la tierra batida ya no nos vale. Y entonces, claro, llega el mármol, llega el travertino, llega esta estructura concéntrica, empiezan a insertar todo el tema de vomitorios para llevar estos flujos de personas, porque, bueno, arriba a la derecha hay la cantidad de personas aproximadas en cada estadio, 80.000, para que os hagáis una idea, es la cantidad de personas que tiene el Bernabéu, ¿vale? Y entonces también, hablando de urbanismo, esto entra en la trama urbana, ¿vale? La ciudad ya se conforma con el estadio. Luego acabará de entrar por completo en la trama urbana cuando ya en Latam y España empieza el concepto de la plaza de toros y entonces ya no es una representación del Estado, sino empezamos a comercializar con el ocio, empezamos a privatizar el ocio. Ya los materiales no pueden ser los mismos, son materiales más cotidianos, son de madera y acero, con una cobertura porque ya empezamos a tener este concepto de confort del espectador. Y ya llegaremos al funcionalismo máximo cuando empiezan los anglosajones a apropiarse también de este concepto, ¿vale? Entonces, en Sheffield, a mediados de 800, tenemos este estadio que es la declaración máxima de la funcionalidad en un estadio. La cancha es rectangular, pues el estadio también, tampoco hace falta liarse con una forma redonda ni nada. Y entonces esto, que sí también los materiales son el acero como materiales desmontables y está en una zona periférica de la ciudad. Luego aquí también la materialidad vuelve a coger un sentido pivotal, ¿vale? De esto empieza el estadio de hormigón. Ya esto no lo puedes ni desmontar ni mover. Esto empieza a hacer parte de la cultura propia de la zona. En este caso, muchas veces están vinculados a universidades, porque es donde más se desarrolla también este concepto deportivo. Esto, por ejemplo, es el estadio de Harvard, y eso en este caso estaba abierto de un lado porque encaraba cuál era la estructura, en este caso la universidad a la cual estaba vinculada. Y luego con el estadio de Francia, vuelve a tener un poco este sentido político el estadio y entonces, claro, cuando se decide de construir esto, se decidió no ponerlo dentro del perímetro de la ciudad de París, sino se pensó, ¿por qué este estadio no lo vamos a poner en una zona para que sea una manera para regenerar a nivel metropolitano todas las áreas periféricas, no solo de París, pero también las demás? Y entonces se pone en Saint-Denis para regenerar esta zona, para llevar riqueza también a la zona, para crear nuevos ejes de transporte. Y luego llegamos a lo que son los estadios contemporáneos, ¿vale? Ya tenemos espacios que están completamente construidos y donde lo que tenemos es sobre todo revalorizar lo que ya tenemos en nuestras ciudades. Y entonces, bueno, aquí hemos puesto el Bernabéu porque en línea así de blanco queda muy bonito, pero también estamos hablando del estadio de Gran Canaria, por ejemplo, o el estadio de Ostrava, que os explicaré. Pero claro, estos eran estadios periféricos, ¿vale? Esto estaba en la Castellana, pero teníamos unas fotos del estadio y no había nada alrededor, habían cabrecitas y tal dando vueltas. Claro, las ciudades han agrandado muchísimo, entonces ahora este estadio está en el corazón pulsante de Madrid. Entonces esto significa que aparte de ser un símbolo del club, tiene que también ser un símbolo de la ciudad. Y entonces a partir de aquí pues hemos empezado a desarrollar los 8 proyectos de estadio que hemos llevado dentro de
del E35, muchos de estos están en fase de construcción. Vemos también a Real Madrid, que bueno, siempre decir que está terminado me da un poco de susto decirlo. Pero claro, estos estadios al mismo tiempo vemos que cada uno es muy diferente del otro. Y entonces hay un elemento que siempre se repite tal cual y que siempre hacemos perfecto y de la misma manera, que tenemos muy dominado. ¿Me podéis decir cuál es el elemento que tienen en común todos estos estadios? ¿Las? No, aunque sí que hay reglas que se van aplicando por cada uno, pero algo que es igual. Exacto, la cancha. La cancha es lo único que se repite en todos estos estadios, ¿vale? Vamos viendo cómo van cambiando las plantas, pero lo único que no cambia es la cancha. Entonces, claro, me decís, perfecto, de puta madre. Entonces, es decir, que esto es como decir que no hay nada que sea igual dentro de todos estos estadios, ¿no? Y entonces, como nos lo hemos preguntado también en el E35, porque si somos un despacho corporativo, servirá de algo ser un equipo tan grande, y hemos dicho, bueno, vamos a intentar desarrollar una metodología que podamos aplicar para que cada vez no tengamos que empezar con el estadio griego. Y entonces esto es un poco lo que era esta última parte, que es la que más tiene relación con el título que realmente os trajo hasta aquí, ¿vale? Antes vamos a ver un poco, también siempre para recalcar este tema, aquí tenemos 7 de los estadios, el 8º aún no está porque no nos hemos currado tanto la planta con colorines, pero aquí los hemos puesto en orden desde el más pequeño, pero el que tiene menos espectadores, no es el más pequeño, ¿vale? Pero el que tiene menos espectadores hasta el que más tiene, ¿vale? Ya veis que la huella, realmente el que tiene más espectadores no es el estadio más grande. Y esto porque también os recordaste que hablamos al principio siempre del contexto. Lo contexto es lo que más influye en la arquitectura de los estadios. Vemos, por ejemplo, que el de Las Palmas de Gran Canaria es el que tiene más desarrollo en términos de planta. Y esto era porque era un estadio olímpico, entonces es un estadio que está muy bajito, con una pendiente muy dulce. El Bernabéu, claro, se ha tenido que desarrollar verticalmente, y entonces mucho más pequeño. Y luego hay otro que tienen que crear su propia ciudad. Y entonces ahora vamos a elencar, hemos seleccionado como 6 características del estadio, ¿vale? Que sí que se repiten en todos, cada vez de maneras diferentes. Y vamos a empezar con el tema de la eficiencia energética o de la sostenibilidad, pero intentamos no utilizar esta palabra por obvias razones. Es un tema muy básico que realmente casi está tan a la base de todos nuestros proyectos que casi ni se menciona, porque al final el tema de reutilizar el agua, de energía solar, estrategias activas y pasivas lo tenemos muy interiorizado, pero os voy a hablar de un proyecto, que es el proyecto de Gran Canaria, que sí que aplica la sostenibilidad desde el concepto primordial. Ahora vamos a ver un vídeo, que de hecho es un trocito del vídeo con el cual ganamos el proyecto. Siempre los proyectos los ganamos nunca son encargos directos, siempre son concursos de arquitectura, y normalmente todos los demás son bastante más grandes que nosotros, pero bueno, ahí estamos, Golia, con nuestra piedra y dándolo todo. Y vemos ya también todas las actividades, esto que ya no se piensa como algo que sea solamente fútbol, sino que pueda tener muchos más eventos. Y entonces esta es la imagen general. Ya vemos como el material principal es una membrana textil. A nivel arquitectónico vamos a ver estas entradas muy acentuadas, que esto es de primero de carrera. Lo primero es dónde está la entrada de la arquitectura. Y sobre todo cuando trabajas con flujos tan grandes de gente, es que todo tiene que ser muy claro. Y también esta explanada, que es así permeable, que falta igual algún arbolito, pero claro, esto está hecho para que también se puedan generar allí conciertos, para que se puedan generar eventos. Y ahora os voy a poner también un trocito de vídeo que os explica un poco el concepto del estadio, que esto junta sea el concepto del lugar y sea un concepto de sostenibilidad que está en el centro.
donkey's belly is a layer of low clouds pushed against the mountains. The stadium transforms the humidity in the air through a system of membranes. Just as the Canarian people have done for generations. Entonces aquí vemos como, claro, desde la panza de burro dio un poco es un proyecto que solamente podía estar en Gran Canaria. Este proyecto no se podría hacer en ningún otro lugar. Se inspiran en este fenómeno meteorológico local, pero luego hemos dicho, vale, ¿por qué más allá que solamente sea un concepto que siempre nos gusta, ¿no? Que tengan historias nuestra arquitectura, pero ¿por qué no lo aprovechamos también para generar energía con esto? Y entonces, como es una zona muy húmeda, en la parte interior se han colocado todos estos captabrumas, que de hecho es un sistema muy vernáculo para Gran Canaria. Y entonces almacenan agua y generan energía al mismo tiempo. Y entonces esto da la forma al estadio. Pero para nosotros sostenibilidad no es solamente el tema de la eficiencia energética que hemos visto, ¿vale? Esa es la clásica sección de sostenibilidad, pero para nosotros es sobre todo, claro, son edificios enormes, son edificios con una cantidad de hormigón y todo esto que nosotros sobre todo intentamos reutilizar todo lo que podemos, ¿vale? Y entonces pasan cosas bastante peculiares. Por ejemplo, igual esto está pequeño, pero os recordasteis antes que os comentaba que era un estadio con muy poca inclinación. Pues esto a nivel de confort del aficionado es un problema, porque significa que te alejas mucho del estadio. Y entonces lo que tuvimos que hacer en algunos puntos es construir una grada por encima de la otra grada, ¿vale? Aquí está la grada antigua y aquí está la grada nueva. Y entonces antes de destruir la otra grada hemos pensado, oye, qué espacio más peculiar, ¿no? De estar como en un espacio entre dos gradas. Y entonces, aparte de pensarlo desde el punto de vista arquitectónico, ya hemos colaborado con el cliente desde el minuto 1 para cambiar también un poco el business plan del estadio para que pudieran insertarse nuevas acciones que no solamente tuvieran que ver con el estadio, pero que esto fuera un sitio de eventos en varios momentos del año. Y entonces esto nos lleva a la segunda característica, que es la diversificación de usos y por lo tanto también del ticketing. Pero que estos son espacios que no se van a utilizar una vez cada 2 semanas, sino que se vayan a utilizar todo el año. Aquí vamos a utilizar como ejemplo, vamos un poco más lejos, vamos a la TAM. Esto es el estadio de Bogotá. Lo he dicho mal, no es un estadio, es toda una regeneración urbana, aunque aquí ya vemos que todo este podio, esto es solamente comercial, ¿vale? La parte de abajo ya se decide como tener una primera parte comercial que sea mucho más permeable y los accesos del estadio con entradas y tal y el control está arriba. Pero lo que vemos es que más allá de este espacio es todo una parcela, es un gran triángulo donde se van generando actividades. Y entonces esto es lo que os hablaba, ¿vale? Tenemos por un lado aquí el estadio que está por encima de este podio y por el otro aquí tenemos otra arena, aquí tenemos la Filarmónica de Bogotá. Entonces esto para nosotros no es un proyecto de arquitectura, sino es un proyecto realmente de regeneración urbana, porque aparte estaba en un área de Bogotá muy compleja, muy insegura, con también un sistema de conectividad bastante complejo. Y entonces aquí lo que pasa es, aparte de pensar todo esto que lo llamamos, que esto sería el podio, ¿vale? Entonces, ¿esto que os permite? Normalmente el estadio estamos acostumbrados a verlos con vallas metálicas que nos impiden entrar. Aquí tenemos una fachada que es completamente transparente, que aparte nos invita a entrar, nos invita a tomarnos un café, nos invita a comprarnos la camiseta del estadio. Y aquí tenemos también los conceptos de plazas hundidas, porque cuando hundimos una plaza estamos generando otra fachada. Aquí veis como el tema de comercial, realmente, claro, no habíamos hecho estadio, pero todo lo demás sí. Y entonces este tema de los flujos comerciales, flujos de gente, nos ayuda a llevar la vida 24 horas 7 a estos sitios. Y otro ejemplo increíble sobre el tema de la diversificación, aunque a un nivel más arquitectónico, es el Estadio Bernabéu. Que realmente el Bernabéu se puede explicar es una mocatriz, se puede explicar para todos estos elementos que hemos comentado. Pero sobre todo lo vamos a utilizar para explicar el tema de la experiencia del aficionado, ¿vale? El proyecto del Bernabéu pues, lo han hecho muy bien estos arquitectos, este grupo de arquitectos, es una coautoría entre 3 despachos.
pero sobre todo es una magnífica obra de ingeniería. Es decir, aquí estamos hablando que por todo el tema de diversificación de usos, es decir, tenemos un césped retráctil, una cubierta retráctil, tecnología inteligente, ni sé cómo se llama porque he intentado aprendérmelo ayer, pero gestión de flujos inteligentes, todo los conceptos digital, que entonces es juntar la vivencia física a la digital, que esto pasa mucho en los centros comerciales, de entrar con una app, moverte con una app, ir a comprarte las cosas. Y entonces, claro, ¿esto que nos permite? Aparte de lo que mencionaba, tenemos también un sistema de pantallas a 360 grados y claro, todo esto hace que realmente esto se transforme en un sitio que aparte de todas más funciones, es decir, de tener áreas que pueden hospedar a eventos corporativos y tal, pero nos permite tener eventos como esto, como la NFL, que esto es un evento que pasó la semana pasada, ¿no? Ya, hasta hace 2. Y claro, era la primera vez que pasaba en España porque siempre pensaban que no teníamos las estructuras suficientes. Pues mira, en 2030 ya vamos a tener que apasionarnos de rugby también. Y bueno, estas son fotos que, como también estaban un par de arquitectos que son bastante apasionados del tema, pues esta es la foto de la curva. Tú les conoces. Y bueno, aquí aprovechamos también para poner algunas de estas fotos que... bueno, de este famoso césped retráctil, ¿no? que permite, aparte de estos eventos, también de hacer grandes conciertos y bueno, esta es la gran obra de ingeniería que realmente los estadios son como los icebergs, no vemos ni la mitad. Pero bueno, aquí es bastante complicado de entrar y por eso os hemos puesto esta foto. Pasamos a otro elemento, ¿vale? Cambiamos completamente. Ahora nos vamos al calorcito, nos vamos a Dubái, pero no vamos a Dubái porque vamos muy en las afueras de Dubái, ¿vale? Entonces, el concepto es que el estadio, aparte de tener muchas funciones, una experiencia del aficionado de confort, visual, acústica, este efecto caldera que en el Bernabéu es fantástico, tiene que ser un destino en sí. ¿Vale? Tenemos que querer ir a este sitio. Y entonces, ¿qué pasa cuando de repente tienes que hacer un proyecto en las afueras de Dubái donde lo único que pasan son dunas? ¿Vale? Entonces aquí lo que hicimos, aparte de inspirarnos otra vez en el lugar, pero fue crear una ciudad desde cero. Este proyecto, de hecho, en el plano era uno de los que se percibía como más amplio. Y es porque no es un estadio, es una ciudad. De hecho, el estadio tiene 60.000, que es menos del Bernabéu. Pero claro, esto es generar una ciudad nueva por completo. Vemos cómo se integra en este paisaje absolutamente semi-ausente, aunque la falta de elementos a veces es lo que más lo enriquece. Y entonces, en estas dos grandes Cs que abrazan el estadio, ¿vale? El estadio está en esta parte céntrica, luego tenemos las dos Cs, allí tenemos pues todo, centros comerciales, tenemos centros de convenciones, tenemos hoteles y aparte nos permite generar algo entre medio entre los dos, este espacio de filtro que es donde pasa la vida, ¿no? Donde la gente pues se va simplemente a pasear. Tenemos que pensar que Dubái también tiene un clima bastante complicado. Y entonces ya estuvimos hablando de flujos, estuvimos hablando de cómo al final es lo que hace que estos espacios sean vivos y vamos a acabar, esto será el penúltimo tema de conectividad y esto vamos a utilizar el Estadio de La Paz, ¿vale? Es el estadio más pequeñito y tiene 20.000 habitantes, pero tiene 20.000 espectadores y está construido en vertical. Es decir, la grada está completamente puesta por encima de la otra. Como veis, era un espacio muy extremadamente urbano. Es un estadio descarnado donde el hormigón, que no tiene nada que ver con el Bernabéu, pero claro, aquí hacer el Bernabéu no habría quedado, no era justo, no era lo correcto. Entonces, en este caso sí que nos inspiramos en las fachadas existentes para crear algo que parece que siempre hubiera estado allí, inspirándonos también en la arquitectura del lugar. Entonces, el tema de accesibilidad, claro, en este caso se levantó el campo de 3 metros también para crear esta sorta de podio. Entonces, por debajo del campo tenemos el camping, el parking, tenemos otras zonas comunes y entonces luego, sobre todo, se ha buscado esta permeabilidad
para que siempre tuviéramos estos accesos muy de fácil intuición para las personas de la ciudad y para que también desde dentro del campo pudieras mirar hacia afuera. Y entonces vamos al último proyecto, al último concepto, que realmente esto es el concepto más importante. Ya bueno, recordaste, ya hemos hablado del concepto de complejidad, yo pienso que hasta aquí quedó más o menos claro. El concepto de colaboración, porque esto, vaya, hay que ser un equipo muy complejo y muy variado para desarrollarlo. Y el tema del contexto. ¿Vale? Para nosotros es que no somos Zaha Hadid, nuestra arquitectura es bastante compleja de reconocer porque, mira, un L35 a mí también me cuesta, a veces. Y entonces vamos a hablar de la identidad, que la identidad siempre para nosotros se basa en el lugar. Esta palabra magnífica que es el genius loci, entender de qué va este lugar. Y entonces os voy a hablar del estadio de Ostrava. Ostrava, lo he aprendido hace un mes, está en República Checa. Es la tercera ciudad de la República Checa, ¿vale? Y entonces eso en general un estado que donde el fútbol no es el deporte principal, pero sí que está intentando como tener unos hitos arquitectónicos dentro del paisaje urbano y está también intentando potenciar el fútbol. Entonces, esto es un grabado de lo que era la ciudad de Ostrava, ¿vale? Que es una ciudad, sobre todo minera, una ciudad siderúrgica. Y entonces, aparte de empaparnos de la historia, también nuestros arquitectos y arquitectas han hecho un buen viaje para ver cuál es la identidad de Ostrava. Entonces, claro, todas estas fábricas que organizan visitas que realmente han marcado el DNA de estas ciudades, pero no es solamente empaparnos de lo que hacían, sino de estos colores, de estos cortenes. Eran todas fábricas eran todas minas de basalto, entonces tenemos estos negros que se van juntando con estos colores más cobrizos del acero. Y luego estudiamos también cómo funcionan, ¿vale? Porque por otro lado, el sitio donde está el estadio es una antigua mina de basalto, justamente. Entonces vamos también leyendo el territorio de cuáles son estas líneas que se van causando de una manera natural, de una manera que no es arquitectura, es decir, es simplemente la costumbre y la necesidad, pero la utilidad que ha causado estos movimientos diagonales, todos estos montículos. Entonces decimos, oye, como también nosotros tenemos esta sección tan compleja, aparte teníamos en la parte que veis más alta, en esta zona hay una zona residencial y del otro está la zona como más del centro de la ciudad. Entonces hemos pensado, bueno, nos apoyamos el estadio y entonces, aparte recordábamos del templo griego, del estadio griego que se apoyaba, entonces hemos dicho, perfecto. Y entonces del otro lado creamos esta fachada más representativa, más icónica del estadio. Aparte nos había gustado mucho este sistema de cómo se llegaba a una parte más alta. Y entonces, claro, hemos juntado estos dos conceptos y entonces de alguna manera buscábamos una manera para que también esto pudiera resolver todos los elementos más complejos de un estadio. Que entonces esto... Igual ahora me voy un poquito más atrás o no, pero Vitruvio, ya decías que al final eran venustas, firmitas... Uy, espera, me he olvidado de la otra. Pero vaya, la belleza... Era la utilidad que tiene la arquitectura, es la firmeza, la parte estructural y la utilidad que tiene que tener, ¿vale? Vale, utilitas, venustas y firmitas, no en este orden, pero por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esta fachada? Nos da un tema estético que al final recupera esta esencia del lugar. Utilitas, entonces utilizamos la fachada, utilizamos este motivo hexagonal para gestionar lo más complejo del estadio, que son los flujos de personas, que aparte hay todos unos temas también de seguridad, de accesibilidad, que también se tienen que tener en cuenta. Y estructural, porque esto también es la estructura que sostiene todo lo que es la cubierta, que es la parte más compleja. Y entonces llegamos a una versión que es más o menos, que es esta, ¿vale? Y entonces vemos esta parte más tímida, como hace residencial, porque tampoco queremos poner en un barrio residencial un estadio, y esta corona que se desarrolla desde el otro lado. Pero claro, aquí entonces nos faltaba como...
los materiales, ¿no? De cómo hacemos todo esto, porque al final es verdad que también a veces la materialidad transmite de una manera tan directa, tan emocional, muchas veces mucho más que las formas. Entonces, ¿os recordabais las fotos de las fábricas de este acero oxidado? Entonces, nos hemos inspirado en esto y también en el negro del basalto de la tierra, que aparte ya teníamos allí. Y bueno, llegamos a esta que es la forma final, que es una imagen final, así un poco más poética, pero donde vemos este podio, que aquí está un poquito anaranjado, pero que realmente es el negro del basalto de la zona, y luego por encima tenemos toda esta área estructural funcional en acero, que ahora, bueno, aún estamos definiendo los materiales exactamente, pero esta es una imagen general donde, aparte de un trabajo también urbanístico muy complejo, que no voy a explicar hoy en día, pero de hacer esta calle mucho más pequeña, también esta base basáltica, que es el podio, donde ponemos el comercial, que ahora ya estamos empezando a interpretar, vemos que se desarrolla hasta la boca del metro, hasta donde llegan en tren, hasta la otra parte más residencial que habíamos visto en el otro lado. Y claro, entonces estos son un poco todos estos elementos principales, pero falta uno que es el más importante. Y estos son las personas que van a vivir el estadio. Y entonces aquí vamos viendo cómo todo esto cobra vida. Volvemos a ver una plaza muy, a lo mejor poco permeable, pero que realmente está hecho para que la vida se desarrolle en ella y que todo vaya fluyendo hasta esta parte. Así que esto, la próxima vez que miréis un estadio, sobre todo no penséis solamente en el fútbol, porque esto es algo que va a cambiar y está cambiando mucho en el futuro, y realmente se quiere esto, que los estadios no sean estadios de fútbol, sino que sean estas estructuras polifuncionales donde van pasando muchísimas cosas. Y bueno, y esto es lo que intentamos construir con L35, y que espero que también os haya llegado con esta pequeña presentación. Gracias. Me ha gustado lo del storytelling. Voy a explicar algo que no tenía pensado explicar. Nosotros somos una asociación Hub23, fundada pre-pandemia, y el objetivo era mejorar con la tecnología el deporte. Y la fundamos varias startups. Empezamos a hacer meetups, que eran pequeños eventos donde las startups presentaban sus proyectos. Y el número de 23, aparte de que mi cumpleaños cae en 23, venía sobre todo por una gran persona, figura deportiva, que los que somos boomers o veteranos, mejor, todos sabéis, Michael Jordan, ¿no? O sea, un tío que volaba. Esto es impresionante. Yo no vengo del básquet, pero es admirado. Bueno, y si habéis visto la película, pues verá esto, la historia del branding, etcétera, ¿no? Con Michael Jordan. Y se quedó Hub23. Hub23, un número que, por cierto, hacíamos estos meetups cada 23. Empezamos el 23 de abril, San Jordi. Fue muy difícil traer a la gente que estaban con otras cosas, ¿no?, más interesantes, que son rosas y libros. Pero fue el primer meetup, y luego es verdad que en pandemia hubo un stop de estos meetups, y entonces pensamos cuál podría ser el modelo realmente de la asociación, y fue el Sport World Congress que hoy os traigo aquí. Igualmente, pensar que 23 es un número que en el deporte, pues por esta razón se utiliza. Capital 23 es un fondo de inversión en el deporte, hay empresas que se llaman con el 23. Hemos creado un comité de un advisor board del Congreso con 23 miembros, y yo vengo del rugby, por cierto, y a través del rugby la primera persona que conocí de la 35 fue Caterina, que su hijo juega al rugby, fue como os conocí. Y hoy he visto que tenéis 23 socios en el 35. O sea, mi vida, bueno, siempre veo que gira mucho alrededor del 23, y bueno, ya el storytelling hasta aquí. Entonces, el Sport World Congress, empezamos la primera edición este año, por cierto, aunque siempre decimos el año pasado, pues no, la edición pasada, que fue en febrero,
Y esta edición, nos hemos centrado mucho en el estadio, esta edición pues forma parte del programa de la Capital Mundial de la Arquitectura, que Barcelona, el 26 Barcelona es el año del centenario de Gaudí, de la defunción de Gaudí, y la UNESCO otorgó a Barcelona la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, que ya se están organizando muchos eventos, y nosotros tenemos varios durante todo el año, especialmente el Sport World Congress. En el Sport World Congress de la primera edición pusimos en contacto los estadios de España, Portugal y Marruecos que organizan la Copa del Mundo del 30. Yo veo un 23 por ahí en el 2030, veo el 2 y el 3 y luego los ceros, pero no cuentan. Bueno, y funciona muy bien. Hubo muchas, trajimos a los directores de los estadios y empresas quisieron apuntarse a reunirse principalmente. Es un evento, un foro muy de negocio también y de conferencias. Estos one-to-one, B2B funcionan muy bien. Acabamos cenando en el campo del Barça, que todavía no lo han abierto, donde hay un hospitality, un showroom muy chulo. Ojalá podáis participar este año, porque creo que vamos a repetir también el Dinner Welcome del lunes 2 de febrero. Y esta edición, pues estamos invitando más arquitectos de estadios y arenas, y consultores de estadios, diseñadores y gestores, que son principalmente clubs, ¿no? Aunque también ciudades, por ejemplo, de Canarias, pues vino el Cabildo, tuvimos representación del Cabildo, que todavía no estaba anunciado, por cierto, fue como una semana después, ¿no? Anunciasteis Sí, fue en la segunda semana. Él ya, bueno, me imagino que ya lo sabría, porque esto fue la primera semana de febrero y yo creo que a la semana siguiente sí se anunció, ¿no? Bueno, tenemos dos foros principalmente, uno que es el Stadium Forum, donde hablamos del estadio principalmente, y el otro es el Impact Forum. En el Impact Forum hablamos sobre cómo los grandes eventos tienen impacto en la ciudad, en el territorio. Digamos, aquí vinieron alcaldes de ciudades, etc. ¿Vale? Esta edición la hacemos en el Estadio del Español, de otro arquitecto conocido, que también lo conozco del rugby, por cierto, Fenwick. Y hablaremos mucho de inteligencia artificial, mucho. Intentaremos que sea transversal a todas las ponencias, el topic de la inteligencia artificial. Aunque puede que es verdad que haya un poco burbuja con el tema de inteligencia artificial, cuando os diga la gente que es inteligencia artificial, no os penséis que todo es inteligencia artificial. Mi background es un poco, vengo de aquí yo, con lo cual os puedo decir con certeza que no todo es inteligencia artificial, pero sí que es verdad que así como cuando se empezó a hablar mucho de blockchain, que ahora, por cierto, las criptos están abajo, o el metaverso, eso sí que fue un bluff. Pero la inteligencia artificial ha venido para quedarse, todos lo sabéis, y entonces tenemos sobre todo estos dos grandes foros que os decía, y el segundo día visitamos el ISE, porque hay muchas de las empresas que participan que son del sector audiovisual, alguna creo que ha venido por aquí también hoy, y son las que al final dan luces y colores a los estadios, ¿vale? El audio, el sonido, los videomarcadores. Esto es el segundo día. Creo que debéis conocer el ISE casi todos, pero bueno, yo lo que os puedo decir es que vienen 85.000 personas a este congreso, a Barcelona, que estaba en Ámsterdam antes, y para nosotros nos genera, por un lado, estas empresas que vienen y participan al nuestro, aunque es verdad que nos cuesta mucho encontrar hoteles para todos nuestros asistentes, ¿no? Porque está la ciudad completa y los precios de los hoteles. Y ahí este año celebraremos... Al final esto, pues mira, esto no está. El Impact Forum lo hemos traído aquí y lo celebraremos por los stands de las empresas. Esta es una foto real, además me hace... Bueno, curiosamente estos son chinos que vienen a Barcelona solo por el ISE, pero aprovechan y se reúnen con empresas que son target para ellos, son decision makers de los estadios. Y esta foto, yo sé que hay detrás un contrato, que firmaron un contrato con el Atlético de Madrid y ahora tienen los videomarcadores de la ciudad deportiva. El Atlético de Madrid es un proyecto de los que realmente también hay que tener en cuenta de toda esta industria del negocio de los estadios. Se le acaba de quedar un fondo de inversión, se llama Apolo, el Atlético de Madrid, y el proyecto es de generar, pues lo que hablabas, de negocio todo el año,
además del estadio, toda una zona alrededor con olas de agua, bueno, estos parques que se hacen ahora de todo, centro comercial, hoteles, o sea, realmente es un proyecto de monetización todo el año. Y aquí me han colado una foto mía, no, esto no, ya no estoy yo, pero bueno, hay arquitectos que ya han participado, aquí vienen los de Marruecos también, porque Marruecos está con 6 estadios en la Copa del Mundo, muchos de ellos nuevos. Es verdad que ahora ha habido pues, bueno, cierta polémica que el Estado está invirtiendo tanto en estadios cuando bueno, es un país muy boyante, ¿no?, económicamente, pero bueno, es un proyecto que ellos aspiran a que a nivel turismo también pues, le reporte beneficios. Y vinieron con los 6 estadios. Y Portugal, de los 3 que tiene el Mundial, creo que nos vinieron 2. Al final falló, bueno, algunos se puso enfermo. Esto fue un poco el resumen de los estadios que vinieron y las empresas que participaron. Hay más empresas, porque en verdad de las que están en el one-to-one, las empresas que vienen al foro no las anunciamos, no, solo los partners, ¿no? Pues bueno, paso un poco rápido y quería explicar. Bueno, aquí lo que os decía, alcaldes de ciudades, concejos, etcétera. Algunos números de los estadios que asistieron, etcétera. Y ahora esto es un poco, bueno, empalmando, siguiendo un poco lo que decía Gaia con el Hospitality, justamente en el Interhotel que organizáis, yo asistí este año, al de Barcelona, por cierto. Yo recomiendo mucho que salgamos un poco, los que somos más del sector deportes, sacamos de la zona de confort, visitemos otros foros, porque hay muchas oportunidades que a veces no las estamos viendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya estamos creciendo a nivel de congreso con el sector música. De hecho, Sports lo podríamos cambiar por Sounds y igual generaríamos más negocio. El sector de la industria de los conciertos, por ejemplo, Madrid a Barcelona le está pasando por delante con toda la propuesta de los estadios que están pues la Taylor Swift, The Weeknd, Bruce Springsteen van allí también y pues viendo cifras el año 2030 aspiran a tener un impacto anual de 640 millones y Barcelona estará en 480, o sea, han dado la vuelta un poco a esta industria que tradicionalmente venía a Barcelona, sigue viniendo, pero ahora Madrid está pasando. A mí no me importa mucho. Yo vengo este fin de semana, he estado en Cardiff viendo un partido de rugby y me gusta ir a los eventos que están bien hechos, ¿no? Entonces, quería hablaros de la Copa del Mundo porque va a ser un antes y un después, la de Estados Unidos. Estados Unidos también a nivel estadios están, pues bueno, como más avanzados. Tradicionalmente las Copas del Mundo y el sector deportivo, los media rights, los derechos de imagen, es lo que más genera revenue. Siempre, pero mucho, y de calle. Lo que pasa es que cada vez la franja es más pequeña con el Hospitality. En el del 26, que es México, Canadá y Estados Unidos, si el señor Trump deja al final que se haga, ya estará muy cerquita todo el sector Hospitality. El sector Hospitality pues son desde los hoteles a lo que pasa dentro de los estadios. Y lo quería seguir a nivel del Interhotel, porque yo en Interhotel vi Hospitality de hoteles, Hospitality de restaurantes, ¿no? Y esto ya es Hospitality de estadios. Por eso quería... Sí, he tocado algo, igual no puedo pasar. Pues lo hago desde aquí sin problema, ¿no? ¿Se ha desconfigurado? Ah, vale, espera. ¿Desinstalar? Y ahora mejor sí, ¿no? Espera, vuelvo aquí. Ahí está. Vale. Bueno, venía a explicaros sobre este Hospitality. Las suites de la Copa del Mundo del año que viene, fijaos, desde qué precio parten hasta dónde van, ¿no? Yo no sé si me gastaría tanto, ni por el rugby realmente, porque bueno, el Mundial anterior de Qatar, oí gente que pedía hipotecas para ir al Mundial. Pero bueno, a lo que voy, se están convirtiendo los espacios interiores realmente
pues en suites donde puedes pasar una experiencia, no solo ir a ver el partido. Yo en este de Cardiff estuve, bueno, aparte porque llovía mucho, pero como 4 o 5 horas dentro del estadio y la verdad es que no tenía ganas ni de salir, no solo por la cerveza, sino porque... Este es un coworking en otro estadio de rugby, en Twickenham, que este está en Londres. Creo que lo quería enseñar ahora son imágenes, lo que os voy a enseñar, de hospitalities, en este caso un coworking, pero creo que para el sector donde estamos hoy es muy interesante ver cómo estos espacios también son target, ¿no? para la comunidad del contract. Este es el Aston Villa, que también ha hecho estas suites. Bernabéu. El Bernabéu. El Bernabéu. El Sophie, este está en Los Ángeles, también es un estadio, bueno, que ha marcado también un antes y un después en cuanto a hospitality y eventos. Otra vez el Sophie. Bueno, como veis, yo creo que es un sector que vosotros pues debéis tener en cuenta a la hora también de generar negocio con vuestras empresas desde el sector contract, porque esto es lo que cada vez la gente pide más. La gente ya no, en vez de pagar 100 euros, prefiere pagar pues a lo mejor 500, no sé si los 7.000 que ponía ahí, para asistir a un evento en el que la experience, sobre todo, sea lo más importante. Y bueno, eso es un poco lo que os quería presentar hoy. El congreso es el 2 y 3 de febrero y esta edición estamos trayendo estadios de toda Europa, además de los que ya vinieron en la edición anterior. Pues bueno, viene Stamford Bridge, aunque hace poco el Barça allí le metieron 3 goles, pero bueno, es uno de los que traemos al evento. Old Trafford, bueno, de toda Europa, principalmente habrán 50, más o menos, 50 directores de estadios y empresas pues también. Estamos doblando en números respecto a la edición anterior, con lo cual ya es un éxito. Cuando haces un evento nuevo, normalmente pasas 2 ediciones, ¡pum!, palmando, y en nuestro caso pues fue muy bien la primera edición y nos ha dado pie a que nos remanguemos, aguántame una cerveza que voy a por la segunda. Y en esta segunda edición pues estáis invitados. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a presentar un poco la empresa y explicar el porqué de la cerámica, sobre todo en las zonas de hospitality, está siendo utilizada o por qué se nos ha seleccionado también a nosotros para formar parte de algunos proyectos que luego pondré como ejemplos. Yo había preparado también una breve introducción, voy a ser breve en general, pero no sé si sale... Ah, es para arriba, ¿no? Vale. Sobre una breve introducción con la historia de la empresa que viene a explicar un poco el porqué de utilizar la cerámica también en estos espacios. Manazzi es una empresa italiana familiar que se funda en 1935. Era la típica fábrica prácticamente manual de hacer cerámica. Y ya en los años 50, 60 empieza a tener colaboraciones con artistas de la moda y de artistas cerámicos también, en la creación de líneas con volumen, buscando un poco la introducción del diseño en este artículo que al final era un artículo tradicional, ¿no? En los años 70 empieza también colaboraciones en el mundo de la moda, ya a nivel de Italia, y posteriormente empieza con innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en los años 70 presenta el 60x60, el formato, que en ese momento fue un boom, no saber cómo colocar un formato tan grande en la época. Hoy en día, para los que no estén familiarizados con la cerámica, estamos trabajando con formatos hasta 160, 320, de forma relativamente habitual. Fue un hito en la cerámica del momento. También fue la empresa que patentó la monocultura
el proceso productivo antes se hacía con arcilla y luego se decoraba en una segunda hornada o se esmaltaba, y patentó y luego compartió con el resto del sector el poder hacerlo todo en un solo ciclo. Eso significó pasar de producciones de prácticamente 24 horas para obtener el producto a poder hacerlo en un par de horas, lo cual implicó también pues, una proyección ya de la industria a nivel de poder producir mucho más, ¿no? En los años 80 patentó el enduro, que era una tecnología donde el esmalte incandescente se aplicaba dentro del horno. Previamente había también patentado el horno en continuidad, ya no era el horno industrial que se utilizaba de una hornada y se tenía que sacar, sino que ya se utilizaba en una línea de producción. El enduro luego fue una tecnología que quedó ladeada por el porcelánico, que vino a optimizar esta necesidad de resistencia de la cerámica, pero en el momento que se presentó, pues realmente Marazzi estuvo marcando la pauta del sector durante todos estos años. A partir del 2000 empieza una fase de internacionalización. Estamos actualmente presentes en unos 150 países y ya en el 2013 la empresa familiar fue adquirida por un grupo americano, Mohawk, que es el mayor, con la adquisición de Marazzi y otras adquisiciones en Polonia, en Bulgaria, en Brasil, pues ha convertido en el mayor fabricante de cerámica, aunque somos creo que un 25% de la cifra de negocio de ellos. Principalmente es la madera, es la moqueta, es el laminado. Esta internacionalización nos ha permitido también, en este tipo de proyectos que se comentan hoy aquí y en otros, el poder estar presentes, ya que muchas veces surge en un país y acaba desarrollándose en otro, ¿no? Y hemos podido cubrir esas necesidades que a veces el proyecto tiene en sí. Relacionado con lo que es los proyectos de estadios, a nivel de, claro, el producto está más orientado a nivel del interiorismo y esa hospitality que hay en el entorno, ¿no? Y también esa generación que han comentado que provoca este tipo de proyectos, ¿no? A nivel de aeropuertos, por ejemplo. En el caso del Santiago Bernabéu se escogieron productos nuestros para, esto creo que es el Sky Bar, que no se ha inaugurado por un problema de concesiones o algo así, pues la utilización de productos cerámicos imitando lo que es el mármol. Claro, son proyectos que por la entidad que tienen pueden con facilidad utilizar los productos naturales, ¿no? Una piedra natural, maderas. La cerámica encuentra su cabida ahí en cuanto por esta innovación tecnológica, y especialmente, no somos los únicos, pero en algunas de las empresas cerámicas, en que conseguimos crear un producto muy realista y muy próximo a los productos naturales, añadiendo las prestaciones de mantenimiento, de alto tránsito, que tal vez otros productos no consiguen alcanzar, ¿no? Y que son necesarios para este tipo de proyectos. He dejado igual me lo he escondido. Ah, sí. Lo he hecho desaparecer. Vale. En el 2006, si no me equivoco, ya estuvimos presentes en algunos estadios como el de Cape Town. En este caso fue con sal y pimienta, un material técnico. En ese momento, pues bueno, hoy en día tecnológicamente en estos 20 años también se ha avanzado y es bastante básico. No tenemos un registro fotográfico de las zonas, pero creo que eran zonas de vestuarios. Estamos también, que se inauguró ahora a finales de septiembre en el estadio de Rabat, el Moulay Abdallah Stadium. En este caso se ha utilizado material tanto para el estadio como para el de atletismo. Aquí sí ya se han utilizado por los grandes formatos, en un 92-78, piedras calizas como la serie Berich o Limestone, en los palcos VIP, también en la zona de prensa, cementosos, y luego también en lo que eran vestuarios, aparte que creo algún restaurante y zonas de comida. Lo que aporta la cerámica, y sobre todo en la parte, digamos, con formatos más grandes, a este tipo de espacios, es
un realismo en cuanto a lo que está a imitar, lo que pretendemos nosotros, o donde partimos de la inspiración de las piedras o de los mármoles o cementos, con grandes formatos. En la última feria, en septiembre, presentamos el formato 160-160, porque ya el 120-120, que es el que habitualmente se utiliza, digamos, un formato grande, empieza a quedarse pequeño, sobre todo en espacios grandes. Son piezas que te permiten, bueno, como la cerámica en general, pues trabajar con juntas de 2 milímetros y crear esa sensación de espacio amplio. Se justifica la utilización por ese cuidado en el diseño también, el trabajar con una definición digital muy alta. Últimamente pues ya estamos aplicando la tecnología 3D Ink, con la que conseguimos crear microestructuras en las superficies, por ejemplo, si imitas una piedra, y ir a insertar la inyección de tinta, creando el volumen en la pieza antes de la cocción, con lo cual creas ese aspecto natural, realista de la piedra, sobre todo en contraluces, en la que puedes ver pues, el relieve muy suave del diseño. El producto se suele presentar en centímetros, trabajamos también desde 6 milímetros hasta 20, sobre todo en las gamas grandes que hemos introducido últimamente en los últimos 4 años, que es la división de top, que está más centrada en lo que sería pues, en cocinas, acabados especiales que nos permiten trabajar con más detalle, ¿no? Otra peculiaridad del producto de Marazzi es el que trabajamos también con una combinación, unas paletas de colores. Cuando pensamos en desarrollar una serie de mármoles o una serie de piedras o una cerámica tradicional, que nos permita combinar los diferentes productos de forma que te permita trabajar desde con una cerámica en un formato pequeño, como puede ser un 6x24, y darle una continuidad con los mármoles, con las piedras o con la cerámica más tradicional. Aquí sería, por ejemplo, ejemplos de piedras argentinas con detalles de madera. Y solo ya para acabar, también voy a hacerlo más breve, estos son ejemplos de los trabajos que tenían cabida en esos espacios también dentro de los estadios de restaurantes o de hospitality, que nos permite trabajar con unas espesuras de 12-20 milímetros para crear todos estos tipos de acabados, ¿no? Desde las escaleras, duchas de exterior, bueno, esto sería más residencial, mesas o, bueno, bancadas en general. Nosotros sí que, por lo que decías del impacto de este tipo de proyectos, claro, lo que es la construcción del estadio en sí es más marginal, pero sí que tenemos, o sea, disfrutamos un poco de todo lo que hay alrededor de este tipo de proyectos, ¿no? En el caso de Cape Town, por ejemplo, hicimos al mismo tiempo el aeropuerto, ¿no? Fueron 20.000 metros de cerámica que fue aplicado en el aeropuerto. En el caso de Rabat también está, claro, hay un impacto social muy grande alrededor de todo este tipo de construcciones. Y nada, muchas gracias. Y bueno, ¿tenéis preguntas para nuestros ponentes? ¿Alguien se anima a empezar? Yo hago la primera. Muy bien. ¿Hay algún estadio más en camino o no se puede decir, seguro? Bueno, lo que ha presentado del último de Chequia es hoy ya lanzáis nota de prensa, ¿no? ¿Y alguno más en camino? No lo dirá, pero... Mira, espero que no, porque... No, porque realmente ahora estamos en una definición del estadio de Gran Canaria, con esto de Ostrava, que en breve será todo el equipo para arrancar, porque también estas primeras fases son bastante complejas. Por suerte ya tenemos el permiso a comunicar también con un cliente que es súper abierto, que tiene muchísimas ganas de comunicar el estadio, porque al final
Es bonito porque la arquitectura, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero es esta manera también para crear estos hitos urbanos en nuestras ciudades, y entonces el cliente está orgullosísimo de la que está construyendo. También una relación con los de Gran Canaria, con el cliente de Gran Canaria, absolutamente maravillosa. Y también para los arquitectos tener la posibilidad y la suerte de tener esta gran colaboración con los clientes es básico. Y bueno, también el Bernabéu, que siempre hay cositas, ¿no? que se van avanzando, pero en principio, es que yo también tienes que pensar que soy de comunicación, pero no me entero de las cosas tan rápidamente como me gustaría. Así que tengo pendiente una visita con el equipo y ya te contaré. Bueno, pues organizamos algo, Josep. Me quedé con una duda sobre el estadio de Gran Canaria, me parece que fue, donde trabajaron las gradas sobre gradas, ¿no? Sí. Y decías que ese espacio residual entre las gradas se aprovechaba de alguna manera, ¿no? Pero no recuerdo si dijiste de qué manera se aprovechaba este espacio. Mira, ahora mismo están pensando en una sports bar, y entonces que sea un espacio que durante los partidos se puedan también como ver una retransmisión del partido, es decir, que no estás en contacto directo, pero que sí que lo puedas hacer allí, y no solamente los partidos que tienen sede en el estadio, sino que sea en general un bar dedicado a esto. Pero también te digo que esto está en fase de desarrollo. Ahora justo estamos en fase de definición con todo esto, y lo bonito es justo es que está la arquitectura con el equipo de business plan del cliente que lo están trabajando. Pero en principio son áreas polifuncionales, un bar sobre todo, pero que luego se podrá alquilar también para hacer un evento corporativo. Son zonas desde este punto de vista también de cara a contract, de cara a materiales, de mobiliario más cotidianas, porque es esto un poco... Como se comentaba antes, que el estadio de por sí son ambientes bastante complejos a nivel de materiales, porque tienen también unas definiciones técnicas de seguridad, de contraincendio bastante complicadas, así que sobre todo, por ejemplo, en pasillo, todo lo que son zonas de riesgo mínimo, es muy complejo poner materiales porque tienes que cumplir con muchas restricciones. Pero claro, en estas zonas sí que de repente puedes poner un suelo cerámico maravilloso de Marazzi y también sacarle provecho, y entonces serán zonas de este tipo que están más restauración, bar, zonas VIP, y también se necesita en el estadio tener, habíamos comentado rápidamente el concepto de ticketing, pero claro, hay zonas diferentes por cada tipo de usuario, y esto también desde los estadios, las propiedades lo tienen muy claro, porque al final saben que más dividen y adaptan las experiencias a los tipos de usuario, que son muy diferentes, más tienen posibilidades de rentabilizarlo. Mira, ahora que has dicho lo del Sport Bar, en Anoeta hay uno abierto todo el año, y creo que Lázaro Rosa, que lo conocéis en un despacho de entrevista, participó en el diseño de aquel Sport Bar. O sea que me ha venido a la cabeza ahora aprovechando que estamos aquí. Sí. Bueno, muy simple. Felicidades a los tres, me ha encantado. Es el mundo de estos edificios deportivos. Ya sé que son proyectos muy ambiciosos y complejos, pero una curiosidad, ¿de cuánto personal interviene en la ejecución de estos proyectos y el tiempo que se tarda en generarlos y ejecutarlos? Gracias. A ver, es complicado generar una respuesta a esta pregunta, porque te tendría que hacer un chat GPT, y entonces de coger toda la información que tengo de la cabeza y hacerte una media que no corresponda a ninguna de las realidades que hacemos, ¿vale? A ver, a nivel de tiempos, por ejemplo, el Bernabéu, pues arrancamos en 2012 con el concurso, ahora que estamos a 2025 y te digo que aún no está acabado, es decir, que sí que lo vemos acabado, pero vaya, os vais allí, la parte mejor va a ser también esta entrada de la Castellana protegida, y estamos aún con todo el tema de iluminación externa, con todo el tema de urbanismo, de los accesos.
Hay, por ejemplo, claro, el estadio de Gran Canaria, más fácil, porque en 2029 tiene que estar acabado. Así que los tiempos es que es un tema muy complejo y depende de muchísimos factores. Es decir, que Gran Canaria tiene que llegar a la FIFA y se ganó hace poco, entonces ahora ya estamos en proceso de definición yendo muy rápidamente por lo que es un estadio. Ostrava también, como no tiene esta meta fija, empezarán la construcción, dicen que alrededor de 2029, me parece que es la declaración que han hecho, entonces como que será un proceso más largo. Entonces esto es muy complicado. Normalmente esto es como las Olimpiadas de Barcelona. Si sabes que vas a hacer una Olimpiada, te pones las pilas y lo vas a terminar a tiempo, pero siempre nos viene de temas políticos externos y temas de grandes eventos. El tema del personal que tenemos también es otra cosa. Es decir, cada vez que hacemos una ficha técnica es muy diferente, por ejemplo, para un concurso, porque ya entra la información que ya te llega estandarizada. Y todo al final son equipos que igual no pasan de las 10 personas. Pero luego, para llevarlo a cabo, claro, es que pasas por todas las fases creativas que existen en un despacho de arquitectura. Entonces, ya tenías la fase de la concepción, ¿vale? Que eliges ya los perfiles que sabes que van a ser útiles para este proyecto específico. Luego llega la fase de desarrollo, donde también entra la fase de mucha más colaboración con todas las otras empresas, porque claro, nosotros somos una arquitectura, pero esto, ya veis que arquitectura somos una parte muy pequeña de todos los demás profesionales. Y claro, nosotros siempre los mencionamos como la ingeniería de estructura, la ingeniería de instalaciones, bueno, ingeniería por cualquier pequeñísimo tema ya tiene una ingeniería y no sé cuántas personas ellos tienen detrás de cada tema. Pero ya te digo que nosotros, para un proyecto como el Bernabéu, terminamos con 6 líneas de menciones para mencionar a todo el equipo, es decir, más allá del socio que lleva el proyecto, porque siempre uno de estos 23 es el responsable directo, luego tenemos un director de proyecto y luego 30 personas. Mínimo. Es que claro, en el Bernabéu, la fase también de modelado con el BIM, tuvimos que abrir otra sede. Aparte de la que tenemos, que son 80 personas, tuvimos que abrir otra sede para poder hacer la modelización de este espacio. Así que mira, realmente son muchas más de las que siempre mencionamos, pero al final tienes que poner un límite. Así que no, lo siento, pero no te sé contestar. Gaia, ¿se puede preguntar en inglés también? Sí. Okay. Okay. First of all, thanks for the amazing presentation and the passionate way you were describing L35 works and vision. And I have two questions. First one is about more, let's say, more technical. Another one more about, I'm an architect also. So how we struggle as architect to envision, deal with our client. Let's say there is some sort of movement that is changing nowadays related to the way how we design, we think about stadium. Let's say all the project in Middle East, they want to build a stadium on top of skyscrapers, in the Moroccan one, or in Birmingham, the Derwick Studio, who is designing, converting an industrial area, Fabrica, into a stadium. I would say L35 is embracing this kind of movement. It's looking to more the genius logic, as you were mentioning. And like, okay, from the creative point of view, I perfectly understand, because even with the use of AI, it's kind of extension of our brain, the way we can be more creative. But when it comes to, let's say, in case of competition or deal with the client, how can our vision match, let's say, what is the vision of the client, how we can convince the client in that way, even in case of competition, like can be even understood in a certain way, our creative approach to those stadium. So this is the reason why we can win a competition, or sometimes it's maybe too much, it takes time for the client to actually absorb this knowledge and understand the creativeness. This is the first one. The second one is about the Gran Canaria Stadium. You were talking about harvesting water
if you can talk about that one also. Thank you so much. The second theme is the harvesting of water. Is really technical, so I cannot really answer to this because from the technical point of view from the architect. So this is the general idea, and actually is an idea that is really simple because it's a vernacular system that they use, so that these membranes are trapped in the water, and then the condension automatically produce energy. So we have the harvesting of the water that we are reusing for the stadium, and then we are creating energy through this way. Then there is all the technical part, and actually we are really hoping now that this will be also in the final design of the stadium. Okay. Simplemente para contestar esta pregunta, que es muy técnica, pero es a través de condensación de agua, entonces recuperaremos el agua, y aparte a través de la condensación también se produce energía, y esperamos que esto dure hasta la fase de construcción final. And then, about the first question, okay, so there are many variants about it. So how can I convince my clients that my design is better than all the other design that other architects are presenting? That's it. Okay, so there are, for example, for a stadium, there are 3 parts that are pivotal, okay, in the design. So one is the identity that we saw it. Then there is the comfort of the experience of the spectator. And then we have the third one that we haven't talked much about this, but is the rentability of the stadium, okay? That is who is paying this whole party. So when we speak with a client, of course, we have clients that already have many architects in their team, so we can also speak from the technological point of view. They will understand that, because finally it's it's not just a client, but it's a whole team of people that has many specialization in it. But we have to explain why the stadium is going to be not just a stadium, but is going to be a catalyzer of many other events that are creating many possible action. When we are talking about a stadium, for example, now we listened, there is a stadium that is called the Riyadh Air. Where is the Riyadh Air Stadium? In Madrid. As I said, now we have the Spotify Stadium, and now we are not talking about the stadium, but we are talking already about the marketing behind it and the companies that are going to sponsor for this stadium. So a stadium is not just architecture, but it's marketing. So we have to find a way to make sponsor interested also in making an inversion in it. So we have also to explain the architecture through rentability. I mean, every day we are less architect. Well, of course, we continue to be like the best architect for everything and super specialized, but we also have to understand how does business work, because this is what finally make all this megastructure possible. So this is the first point. I would say that it's the most important. And then we have another point that is, is the most classic one, but is to connect emotionally with the clients. So, for example, in Gran Canaria, we saw just a little part of this video. But actually, there are some architects, some people who say that we won for the video, okay? And this makes me crazy, because we also was a collaboration between the communication department and the team of our architects that did the 91.9% of the work. But we were also helping a little bit with this video. So the idea was to not just showing architecture, but showing how people behave and live this architecture. And then this is something you can empathize with. Not just the architecture and not just number, but finally we are people, and we are here counting the time in order to do the coffee all together and eating something all together. So finally we are people, and if you are doing people, having fun in spaces, even if I don't like football, I will go to a football match. So I think that we have those parts, the rentability part and the fun parts.
And this we cannot do with AI. Of course, in the video we realized there is a lot of AI, okay? But it's because we were also designing it having the emotional intelligence and not the artificial intelligence in mind. ¿Lo habéis entendido un poco? ¿Queréis que lo resuma en...? ¿sí? Bueno. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta, porque has hablado de una cosa que a mí me interesa mucho, que es la rentabilidad. Claro, rentabilidad en mi mente es lo que me ha costado, ¿no? Menos y lo que ingreso, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Está claro que la rentabilidad de un estadio, la amortización es a largo plazo, ¿no? Pero lo digo porque hay veces, ¿cómo calculáis ese presupuesto? Porque al final siempre dices, no, el estadio del Barça, ¿no? Tenía que costar 2.000 y costará, o 1.000 y costará 1.500. A mí 500 euros me cuestan, pero 500 millones me cuestan más, ¿no? Y sobre todo porque al final, yo que me dedico al mundo del audio, el que a veces equipa esos hospitalities con 4 altavoces, al final me llega y dice, los de 200 euros no valen, tienen que ser de 25 o de 50. Porque al final llegas a la parte final del presupuesto cuando ya te has gastado 500 millones de euros más. Ese cálculo, ¿cómo lo hacéis? Mira, este cálculo, es decir, nosotros calculamos lo que es al principio el estadio. Por otro lado, es que te estoy contestando de algo que la verdad es que no es mi ámbito, ¿vale? Pero es decir, una cosa es calcular un proyecto terminado, calculando también una parte de los riesgos, pero lo que es muy complicado de calcular son los cambios de business plan que vas a hacer a lo largo de un proyecto. Claro, en el Bernabéu al principio en el proyecto no estaba el césped retráctil y esto ya puedes imaginar el cambio que ha generado, pero claro, también que por otro lado es un cambio que llegó de las ingenierías, es decir, que claro, ahora en todo el mundo se habla de este césped retráctil, mucho más que la arquitectura. ¿Cómo calculas esto? ¿Cómo calculas ahora el posicionamiento que ha generado para el Bernabéu a nivel mundial una cosa de este tipo? Entonces, claro, es complicado contestar a esta pregunta también porque, claro, nosotros lo hacemos desde la parte económica, pero luego todo la generación del business plan realmente son los equipos de cliente que lo hacen. Pero entonces siempre hay que tener en mente sobre todo las variantes que va a tener el business plan, que tendrán un impacto también en la arquitectura y entonces cambiarán. Es decir, el estadio de Gran Canaria va a tener, pero como cualquier estadio, es decir, si al final empezamos a hacer la reforma de nuestra casa y empezamos con una cosa y terminamos con otra. Claro, esto lo estás multiplicando porque igual la reforma de casa, si estás muy atrevido y tal, igual te vale 100.000. Y claro, el estadio, que habéis dicho, 500 millones, pues claro, todo es exponencial. Y entonces sabemos que muchas veces hay cambios, pero claro, es que poner un césped retráctil no es como tirar una pared en casa. Pero esto siempre lo mejor es ir muy coordinados desde el principio bueno, pero esto... Es decir, no voy a decir nada nuevo, pero más conexión hay entre el cliente y los equipos de arquitectura, los equipos de ingeniería, los equipos de instalaciones, porque al final son estas macroestructuras donde a veces la arquitectura también nosotros tenemos que hablar mucho más con los ingenieros que con otras personas, porque, por ejemplo, también la cubierta del estadio de Ostrava, que así, que tiene esta curva tan bonita, no es estética. Es decir, esto es seguir la función al máximo. Y... ¿te he contestado? Sí. Sí. Con lo de la reforma de casa ya la acabo de hacer. O sea. Hay perfiles también, José, que se dedican, antes de la arquitectura, se dedican a hacer estudio de viabilidad, el feasibility study, para el cliente. Y luego creo que entra también la arquitectura. No sé si vosotros lo hacéis in-house también, ese estudio de viabilidad, o ya previamente el cliente os dice quiero esto. Esto también es que varía de cada estadio. Nosotros realmente la colaboración la tenemos muy subida. Ahora, no te sé decir para cada estadio exactamente, pero
Cada situación es muy diferente. Es decir, normalmente cada elemento técnico siempre llamamos a equipos externos que están especializados en esto. Porque al final nosotros lo que sabemos hacer muy bien es primero coordinar estos equipos, porque por ejemplo hay proyectos en la India donde el cliente nos pide de subcontratar a ingenierías y a otros perfiles locales para que nosotros hagamos como esta labor de meter las pautas y todo esto, pero nosotros es que colaboramos, sobre todo es la colaboración. Es decir, en el momento que esto empieza a llegar a un punto más técnico, siempre colaboramos con externos que saben mucho más que nosotros y entonces gracias a esto que nosotros queremos que sea un proyecto excelente y nosotros somos excelentes pidiendo la ayuda también de los demás cuando la necesitamos y cuando somos conscientes que de la colaboración al final todo sale mejor. Hola. A ver, yo tengo una reflexión que será una pregunta, que es viendo todos estos estadios que se han ido transformando, ¿no? Que acaban siendo casi un proyecto sobre todo de piel, ¿no? De cómo queda esa piel de cara al exterior o cómo se articula, como en lo de las dunas con lo que tiene alrededor. Hay un estadio que me llama mucho la atención porque es un verdadero templo del fútbol que es como ajeno a toda esta corriente nueva y en que se están incrustando y se siguen incrustando ampliaciones, y es el estadio de Anfield, el estadio del Liverpool. Es curiosísimo porque es como si no quisiera participar de esta nueva tendencia, feliz tendencia a modernizarse y a hacerse vanguardista, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros... También es un estadio complejo porque tiene la grada Kenny Dalglish, la grada de Cobb, es de los primeros estadios, no sé si el primero, pero será de los primeros que ya incorporaba zonas de ocio, cervecerías dentro del estadio o restaurantes. Estoy hablando de hace 80 o 70 años. Y yo no sé si sabéis o tenéis constancia de que haya algún proyecto, aunque sea a corto o no, porque si están ampliando o no, a medio plazo, si hay alguna intención de hacerle algo a este estadio. Al estadio de Liverpool. Wow. ¿Monty? No, bueno, Anfield van a venir al Congress, es otro de los que tenemos confirmado y se lo podemos preguntar allí, pero hay un estudio de Deloitte que dice que hay 300 estadios en todo el mundo de proyectos de renovación. Y el 50% de estos 300 están en Europa y en Estados Unidos. Son los mercados más emergentes o más maduros quizás también. Pero a Anfield se lo preguntaré. Sí, o sea, nosotros estamos haciendo una búsqueda de proyectos nuevos, de estadios con proyectos nuevos. Puede ser que Anfield lo tenga y por eso lo hemos invitado. Porque al final, con estas empresas que se reúnen son los que le interesan, ¿no? El señor de los altavoces, pues digo, hostia, está en un proyecto nuevo, quiero venderle mis altavoces si tienen un proyecto nuevo. Sí, si es un proyecto ya acabado, aunque es verdad que está acabado, pero el Skybar no está abierto, pues todavía hay oportunidades en los que ya están acabados. Como lo que ha comentado, este espacio entre gradas, ¿no? Que a lo mejor pues ponen un sport bar en el futuro. Siempre hay oportunidades en los estadios que ya están. Anfield, no sé la persona que viene, normalmente invitamos al director de infraestructuras / operaciones, pero se lo preguntaré, me acordaré de esta pregunta. Gracias. De nada, gracias. Buenas, yo soy la hermana de Gaia, aunque nos llevemos muchos años. Entonces, acompañando a la arquitectura desde el punto de vista de la ingeniería, he estado trabajando en ingenierías muy grandes internacionales y ahora recientemente me cambié a una constructora, bueno, por toda la parte de ingeniería de un grupo constructor. Entonces, mi pregunta, Gaia, es... como ingenieros siempre nos quejamos que los arquitectos no nos
Bueno, no estamos involucrados desde el principio, entonces L35 realmente eso lo trabajáis muy bien y tenéis involucrada la ingeniería desde el primer momento. Pero ahora, desde el grupo constructor, veo, aparte de la fase inicial de concept, donde creo que toda la parte de ingeniería, de instalaciones, de estructuras y de sostenibilidad tiene que estar, cuando pasamos a la parte más ejecutiva, ¿tenéis interacción con el grupo constructor? Porque creo que el trabajo colaborativo y el tipo de contrato colaborativo, aquí voy donde el señor de los altavoces, dices que claro, después nos encontramos con presupuestos que no se pueden sencillamente construir, ¿no? Entonces ahora desde mi visión del lado de la constructora, que encuentro súper interesante, es por qué el cliente debería quizás crear este ambiente colaborativo, que bueno, que los hay, los tipos de contrato existen, ¿no? El design and build o un PPP. Entonces deberíamos entre todos empujar hacia estos tipos de contratos, ¿no? Más colaborativos, donde cliente, promotor y grupo constructor y ingeniería, arquitectura, que se puede empezar al revés, pues bueno, puedan colaborar y entonces ir hacia, tienen un número inicial que puede ser el correcto, pero si todo el mundo trabaja hacia una optimización de recursos, pues quizás se podría mejorar muchísimo el resultado final, ¿no? Sí, desde luego. Esto no es solamente en tema de estadios, pero claro, en muchos proyectos de gran envergadura es después de haber cerrado digamos, todo el definitivo y hasta el ejecutivo que al final se hacen estos concursos para también buscar las constructoras, ¿no? Que mejor pueda contestar a esto. Pero sí, desde luego, es verdad que si estuvieran metidas desde la primera parte del concepto y llegar hasta la construcción, pues eso seguramente tendría una reducción de todos los cambios de estas flotaciones que hay. Entonces, seguramente allí nosotros es esto, con las ingenierías ya se colabora desde el principio, pero es verdad que desde luego con las constructoras tenemos mucha urgencia de hacerlo desde el principio. Igual. Es un punto en el que a nosotros nos afecta también, o sea, hablando de la cerámica, ¿no? Es lo que comentaba, que son proyectos que se parte a lo grande, ¿no? De presentarlo también en los acabados, ¿no? Y en eso nosotros pues a veces nos beneficiamos, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros invertimos en el desarrollo de un producto, un mármol, tendemos, por ejemplo, a imitar los mármoles caros del mercado, no vas a imitar y eso hace que en algunas circunstancias, cuando llegan esos acabados finales, el budget, unas veces por las prestaciones técnicas, pero también es cierto que muchas veces por la necesidad del proyecto, pues abran el abanico de posibilidades a productos alternativos, buscando ajustarlo a ese budget que ha acabado reduciéndose. Es un poco los que vamos detrás, pues siempre padecemos eso, ¿no? Es un poco la situación. Yo me voy a sumar a tu hermana, yo sé que no soy de la familia, pero igual que Marachi, yo soy la responsable de proyectos de Cumellas, somos los últimos de los últimos de los últimos, somos proveedores de L35, de hecho estuvimos ayer con vuestro equipo en Madrid, y mi pregunta, que siempre me pregunto cuando os llamo, es ¿en qué momento de la fase, ¿no? Es el momento de deciros, hey, que estamos aquí y somos los últimos en entrar, ¿no? Entonces, es la pregunta que me hago constantemente sé que siempre estáis muy liados con los proyectos y son fases muy iniciales, luego el proyecto grande, y ¿en qué momento entramos nosotros? Que no os moleste tanto, ¿no? la llamada, pero que es clave y que aún queda un poquito de presupuesto para nosotros para poder estar ahí. Vale, te voy a dar dos respuestas. Una es la respuesta real, ¿vale?
y la otra es la respuesta protocolaria que estamos intentando instaurar en el despacho. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para llamar? Es normalmente el día anterior de entregar el proyecto, normalmente como hacia las 8 de la noche y las 9 cuando está cerrando todas las especificaciones del proyecto. Y aparte enviando un presupuesto de todos los metros cuadrados que deseemos en media hora, si posible, y también fotos de casi render que se adapten a nuestro espacio. Este es el momento perfecto, que es el momento que más veo la necesidad. Entonces, bueno, también tenemos a Fernando, que es responsable de todo el comité de materiales, y entonces realmente es cuando el arquitecto tiene el interés en saber cuál es el material que mejor puede utilizar en el proyecto. Y todos sabemos que en esta media hora, entre las 9 y las 10, cuando estás comiendo McDonald's, pues no tienes tiempo de elegir la solución más óptima para el proyecto. Y hacer un estudio de mercado, de ver cuál es lo mejor con el cliente, contrastar también esta información con los otros que participan. Y entonces en L35 sí que siempre hemos tenido un departamento de materiales de algunas personas que almacenan toda esta información y entonces que hacen un poco como de puente para también los proyectistas y entonces de aconsejar estas soluciones. Y ahora, desde hace 2 o 3 años, lo que hacemos es que los materiales entran directamente en la formación interna transversal de todo el despacho. Y entonces nosotros, como una vez al mes, siempre invitamos a empresas externas para que vengan al despacho. Le aconsejamos muy vivamente y caldamente de llevar comida, porque entonces el momento donde la gente llega es cuando hacemos la foto del catering y entonces medio despacho automáticamente aparece en la sala. Y entonces esto que nos permite que al final conozcan, que ya cuando tengan que tomar la decisión ya tengan en la cabeza unos 3 materiales que sí que podrían responder a sus necesidades y entonces tener el tiempo de pedir presupuesto, de hablar con la persona y todo esto. Entonces yo pienso que cada vez esto sí que lo estamos protocolizando. Esto también es mucho trabajo porque al final esto lo estamos haciendo un poco entre comunicación y esto, pero es que sois unos colaboradores absolutamente esenciales de esto y como al final decíamos con los estadios es que la materialidad muchas veces tiene mucho más impacto que la forma y que la arquitectura misma. Y entonces sé que somos terribles con esto los arquitectos, sé que no contestamos a los emails, pero es que realmente yo no sé si también son los últimos 20 años, yo noto que todo el sector está absolutamente acelerado en general, entonces sé que es muy complicado dar con los arquitectos y por eso normalmente cuando llegan peticiones de este tipo es un proceso igual más lento de lo que nos gustaría, pero sí que lo protocolizamos de esta manera. Igual damos una fecha en 2 meses, pero sí que vamos a dedicar 1 hora y no solamente para las 3 personas que, igual cerámicas nos interesa, sino a todo el equipo, porque al final también el arquitecto que está haciendo está desarrollando la zona de riesgo mínimo tal que no puede ser vandálica y tal, a lo mejor no está interesado en tu producto, pero igual en 6 meses sí que de repente está haciendo la zona VIP y entonces sí que necesitará este conocimiento. Así que... Yo puedo aportar algo más. Están muy ocupados. O sea, no les responde ningún email. Les estamos invitando al Congreso. O sea, de los estadios no hay problema. Bueno, como decía, invitamos al de operaciones, que los fines de semana no podemos contar con ellos. Por eso lo organizamos un lunes también, para que puedan venir. Directores de tecnología también vienen y de infraestructuras. Y por otro lado, empresas súper interesadas pero arquitectos, porque Barcelona es capital mundial de la arquitectura. Digo, vamos a hacer una gran presencia de arquitectos. Bueno, ellos porque los tenemos cerca. He dicho que antes no lo he comentado, pero Guillermo, uno de ellos, está en el advisor board nuestro, con lo cual tenemos más vínculo. Y con Mark Fenwick y Dom, los que estuvieron en la edición pasada, ya cuento con ellos. Pero haciendo este acento especial por la capitalidad mundial de arquitectos, no nos contestan. Y digo, hostia, tenemos los emails, no contestan. Bueno, esto era a colación de lo que decía. No, vosotros no, el resto, ¿no? Tenemos una gran base de datos de constructores de estadios y deben estar muy liados. Como decía antes, es muy trending y hay muchos proyectos de estadios este año. Pero bueno, nos es muy difícil. Estamos intentando ver cómo, no sé, a lo mejor más catering, ¿no? Ya veremos. Sí.
Monty, un tema, en Cataluña ¿qué previsiones hay? Aparte, evidentemente, del estadio Spotify, ¿hay previsiones? Girona anunció, el año pasado que vino el CEO no pudo decirlo públicamente, pero ahora creo que ya lo han anunciado. Lo que pasa es que creo que la ubicación todavía en Montilivi no saben dónde irá, pero tienen proyecto de estadio. Hay alguna arena más en proyecto en Barcelona, creo, también, pero no todavía no sé nada. Y bueno, hay... ¿Y rehabilitaciones de espacios deportivos? Hay un sitio en Barcelona que está pendiente de financiación, que es el antiguo Palacio de los Deportes, precisamente, que está cerca de las Fuentes de Montjuïc, donde está la Guardia Urbana, la calle, no es Lleida, bueno, Lleida, ¿no? Y está cerrado. Y es una pena, porque allí había sido históricamente, habían conciertos y todo tipo de eventos. Y el ayuntamiento intentó con fondos europeos, pero está parado. Si lo buscáis veréis que hay un proyecto ahí también, pero querían hacer precisamente un hub también con empresas tecnológicas. Bueno, estas cosas que seguramente hay más, pero que conozcamos. Bueno, en Tarragona, para los Juegos del Mediterráneo, pues acabaron de construir las reformas del estadio. En Cataluña no hay mucho, realmente el Camp Nou, Barça es como que monopoliza mucho todo, ¿no? Y, por ejemplo, yo que vengo del rugby, o sea, no hablan de las noticias de rugby, me tengo que ir a UK, ¿no? Para ver rugby, o a Francia. Y es una pena porque, por ejemplo, hay una arena en París que para mí es una referencia, que es multipurpose, multiusos, y que es la Défense, y hacen constantemente conciertos y juegan. Uno de los problemas es por el cual el Bernabéu ha hecho esto del césped, es el césped. Las exigencias de la liga no permiten otro tipo de calidad del césped y no se pueden hacer conciertos durante el año mientras hay la liga. Esto en otros países lo tienen más solucionado. Esta de la defensa es artificial porque en el rugby se permite también. Ya hay céspedes de tercera generación que casi imitan perfectamente el natural, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se está mejorando. Ahora ha salido un low cost de esto de tapar el césped, no la obra de ingeniería del Bernabéu, sino como una superficie desde una ingeniería, precisamente, si quieres luego te lo cuento, para precisamente intentar darle más usos. Y esto es uno de las piedras, ¿eh? Si no hay más venues es porque, bueno, por ahora cada 2 semanas un partido pues no se puede explotar mucho. Bueno, seguramente habrá más, pero yo no conozco que haya más allá del Girona, no conozco proyectos en marcha. Y el Bernabéu, el Camp Nou, donde ya os he explicado que hicimos la cena allí, este año vamos a intentarlo hacer dentro del estadio. Vamos a intentarlo. Hasta la semana pasada que lo han abierto, a nivel comunicación, ya sabes esto que secuestran toda la comunicación, no han querido decir nada. Oye, que haremos pues también como los arquitectos, ¿sabes? Como vacío. Ahora, a través de varios de los partners que participan, que son partners del Barça, esperamos poder hacer también algo, sobre todo en febrero. Ya habrán pasado estos 2 meses que faltan. Pero sí, es un referente, también es como una multinacional y todo el mundo que viene pues quiere Camp Nou. Y a nivel de recursos también pasa lo mismo. A ver si nos hacen un campo de rugby también. Bueno, que sea multiusos ya me conformaría. Sí. En mi caso sí, bueno. Gracias. Yo también. Buenos días. Una pregunta, bueno, creo que para algunos de ustedes dos, con respecto al tema de iluminación. Nosotros dedicamos a iluminación, de hecho lo que es el showroom lo iluminamos todos nosotros, estamos aquí. Y la pregunta básicamente es en el tema de proyectos lumínicos, ¿sí? No hablamos del estadio, del campo de fútbol en sí, porque eso va creo a través de ligas y hay normativas, que en el resto también, pero que creo que va separado, ¿no? En el tema del proyecto. En todos los espacios comunes, en salas de prensa, en todos estos espacios donde quieren hacer iluminación no normal, sino, bueno, hechas a medida, ¿no? De dejar un poco la parte espectacular. ¿De dónde está más? ¿En la parte de arquitectura? ¿En la parte de ingeniería? ¿En qué momento, no? Se empiezan a decidir estas cosas.
Mira, yo te diría sobre todo en la parte después de la arquitectura, porque nosotros al final, al ser sobre todo proyectistas de estadios, sí que nos centramos en todas las definiciones de las calidades, de las áreas más funcionales del estadio, y luego normalmente, siempre intentamos entrar también a la parte de interior, pero lo más probable es que luego pase directamente a varios interioristas que van a subentrar. Y entonces en este caso, es decir, que yo te diría sobre todo con los despachos de arquitectura y de interiorismo que llevan a estas partes más pequeñas, porque al final son características muy diferentes, es decir, nosotros como arquitecto más de la parte de estadios es que miramos sobre todo que se puedan cambiar muy rápidamente, que sean antivandálicas y tal, pero claro, para el tipo de iluminación que me comunicas tú está más conectado a VIP, donde te puedes permitir poner elementos más calitativos, y entonces normalmente depende siempre de los equipos de interiorismo. Y bueno, a ver, que siempre luego al final, en la parte final, pueden haber cambios. Siempre esto nos pasa en otros proyectos, pero es decir, arquitectos interioristas, hacemos la prescripción y luego también hay que hacerse conocer a las constructoras y a las propiedades que luego tienen la última palabra en la selección final, también para que sepan que a lo mejor habéis hecho una propuesta, pero que tenéis una propuesta B para resolver a determinadas motivaciones que a lo mejor son la económica, a lo mejor son... y entonces que puedan contestar a estas características. Entonces yo diría como ir atacando desde luego la fase de prescripción, pero también las demás son muy importantes para que sepan que podéis dar rápidamente una solución B, que normalmente en estos elementos, que es verdad que llegan un poco al final de un proceso muy complejo, donde normalmente la gente ya está bastante... que se acabe ya. Pero entonces que ya estéis listos con, mira, en la opción A pues tenemos la B, la C y la D, y una de estas va a cumplir con lo que necesitas. Pero estaría en los cuatro departamentos dentro del 35, en este caso. Nosotros tenemos un departamento de interiorismo. En esta parte, sí. Sí, nosotros tenemos un departamento de interiorismo. De hecho, teníamos esta pequeña lucha interna de que nunca le dábamos visibilidad en redes sociales y tal, así que mañana, como es el Black Friday también, vamos a abrir una cuenta también de L35 Interior, que si seguís en Instagram en L35 Architects ya la veréis en directo, que es sobre todo para dar visibilidad a este departamento de interiorismo, que claro, al final, si vas a alguien y le dices, mira, si te puedo hacer un interiorismo de tu hotel o residencia precioso, entra en nuestra web y ve el estadio de Ostrava, dice, ¿qué? Claro. Y entonces sí, nosotros tenemos un departamento de interiorismo, está en Madrid, ¿vale? Principalmente, la directora de interiorismo está allá. Tenemos también una sede en Sotogrande, que de hecho es un showroom de materiales, porque allí tenemos mucha actividad de residencial y bueno, hoteles y este tipo, y así que esto te podemos poner en contacto con ellos. ¿Más preguntas? Bueno, muy bien, pues antes de dar paso ya pues al Coffee Networking, os haré una última pregunta, así como más genérica y más abstracta, ¿no? Para que me digáis a ver qué opináis. Y es que si tuvierais que señalar un único cambio disruptivo que transformara los estadios de 2035, ¿cuál sería? 35, 10 años, a 10 años vista. No está tan lejos. No, desde luego es la tecnología invisible de los estadios, es decir, todo lo que está ligado al mundo digital. También todos estos sistemas inteligentes, sistemas para controlar el clima en general, el tema de la ventilación, sistemas de flujos inteligentes. Por ejemplo, ahora en algunos estadios empezamos a tener sistemas que dirigen el flujo según las áreas que estén más ocupadas o menos del espacio. También hay iluminación de este tipo, entonces yo diría sistemas inteligentes para al final ser mucho más efectivos con la tecnología que tenemos, y también todo se va a una flexibilidad programática extrema y de la posibilidad de poder cambiar muy rápidamente en el momento que se rompa algo, la posibilidad de hacer sustituciones muy rápidas que no creen problemas a la hora de utilizar los espacios.
es lo mismo, pero a mí realmente, personalmente, me gustaría volver hacia atrás, porque yo de la tecnología estoy un poco saturado, ¿eh? Pero la tendencia es imparable. Entonces, que estadios quieran mantener todavía su identidad y, bueno, tienen cierto glamour también, está bien, pero obviamente el sector de la música es imparable y está monetizando mucho más a nivel negocio los venues. Entonces se requiere mucha tecnología y creo que principalmente, un poco lo que decía ella también, es esta inmediateza para poder cambiar de un uso a otro, ¿no? Por ejemplo, hay un concierto, pues vienen trailers, ¿no? Esto creo que cada vez va a ser más inmediato. En el 2035 seguramente habrán muchas mejoras en este sentido, de que de un día para otro sean capaces los estadios de coger un evento totalmente diferente. Es verdad que la ingeniería de lo del Bernabéu, del césped, bueno, no todos los estadios se lo podrán permitir, pero vamos hacia ahí. Aunque un día jueguen a tenis, otro día haya un congreso y al otro día haya un partido de fútbol. Y esto así. Yo creo que vamos hacia allí. Que todos tengamos ganas de hacernos una cena en un estadio, de tomarnos un café y entrar en un estadio. Bueno, una isla mejor, ya digo yo. Me gustaría volver hacia atrás, pero bueno, también estando en la ciudad, pues es normal que hayan estos recintos para acoger estos eventos. Muy bien. Bueno, con lo que respecta a la cerámica, ya no ubicado en este tipo de estadios, ¿no? Pero siempre la proyección que lleva en los últimos años pues es al trabajar sobre todo en los formatos más grandes, ¿no? O sea, la introducción de nuevas tecnologías también digitales, ¿no? Tecnologías que nos aparten también información a la hora del desarrollo y que vengan a cubrir esas necesidades que se desarrollan alrededor, ya no de lo específico de los eventos, porque nosotros el aspecto cerámico, tal vez la iluminación o el sonido tendría mucho más que decir en ese aspecto, acompañar esa proyección de vivencia, ¿no? de sensación y esa aportación del interiorismo, complementar ese interiorismo para transmitir esa forma de vivir las cosas que están cambiando, ¿no? De la persona, lo que decías, ¿no? De pagar más por tener esa experiencia allí de un día completo, ¿no? Y ahí entra pues también aspectos donde nosotros estamos más presentes, como puede ser el hotel o espacios de restaurantes. Muy bien, gracias. Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a los tres. A vosotros. Y bueno, ahora pasamos a la sala de materiales.